Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bondad infinita de Dios. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que vamos a estar de acuerdo que creemos que una de las naturalezas de Dios o de los atributos es que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Mateo, en su libro dirigido a los judíos, hace realce, mis amados hermanos, acerca de esta característica de Dios. El apóstol Mateo dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En otro pasaje bíblico se nos dice, mis amados hermanos, que hubo un joven que se le acercó al Señor Jesucristo, y cuando se le acercó le hace un saludo impresionante, interesante. Le dice: maestro bueno. Maestro bueno. A lo que Jesús le replicó, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea que estas palabras, mis amados hermanos, nos dan por sentado de que solo Dios es bueno. Dios es bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, mis amados hermanos, también al dirigirse a los hermanos de Roma, también les hace ver esa bondad tan infinita de Dios para ellos, para con ellos. Les hace de ver, bendito sea el Señor, les echa de ver que Dios había manifestado su bondad por medio de su amado Hijo Jesucristo. Por su amado Hijo Jesucristo, Dios en su bendita misericordia les había hecho partícipe por la gracia, por ese favor inmerecido, a pesar que eran hombres y mujeres en ese instante indignos, pero Dios tuvo misericordia, ha tenido misericordia en ese tiempo para con ellos, para la iglesia de Roma, y les hace ver esa bondad infinita del Señor. Amén. Amén. Dios ha buscado el medio. Dios ha buscado el medio, Dios ha proveído el medio para poder obtener esa bondad infinita de Dios. Por ende, mis amados hermanos, este verso nos dan el énfasis, o dan un énfasis que Dios muestra su bondad tan infinita a pesar del estado espiritual del hombre. El hombre está alejado de Dios. Yo quiero que veamos ahí en el versículo. Mis amados hermanos, en el versículo dice Pablo: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Dios, mis amados hermanos, Dios en su infinita misericordia, en su infinita bondad, Él tiene bondad para con el hombre, a pesar de que ha cometido transgresión. ¿Qué significa la palabra transgresión? El término transgresión quiere decir quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Eso es lo que significa transgresión. Así es que el hombre se volvió un transgresor. ¿Por qué? Mis amados hermanos, por haber roto, por no haberse sujetado al mandamiento divino, por no haber acatar sí las instrucciones que el Señor le había dado al hombre. Cometió ¿qué pecado? Se alejó de Dios. Eso es transgresión. Violentar el mandamiento de Dios, quebrantar el mandamiento de Dios, no someterse al mandamiento de Dios. El hombre se ha vuelto ¿qué? Transgresor. El hombre se ha vuelto transgresor. Pablo, mis amados hermanos, está usando este vocablo para enfatizar cuán grande es la bondad de Dios para con los transgresores. Cuán grande es el amor de Dios y la misericordia de Dios para con los hombres que han pecado. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Como el Señor ha demostrado esa bondad. Mis amados hermanos, recuérdense, bendito sea el nombre del Señor. El Señor le dijo a Adán que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. Mas sin embargo el hombre
no se sujetó, no obedeció, sino que deliberadamente transgrede ese mandamiento, sino que es desobediente. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, hermano, por la desobediencia al mandamiento fue la muerte. Mis amados hermanos, al pecar Adán y su mujer, sucedieron ciertas cosas. Número uno, el pecado entró en el mundo. El pecado entró en este planeta al desobedecer el mandamiento de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Segundo, la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. Tercero, mis amados hermanos, fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos: por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Por ende, la mujer y el hombre fueron ¿qué? Expulsados de inmediato del paraíso del Edén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ahora el hombre, hermano, se tenía que enfrentar a la realidad de la vida, a la realidad, bendito sea el Señor, de su transgresión, de su pecado, de su desobediencia. Lo más triste, hermano, que experimentaron fue que su relación con Dios se dañó. Su relación con el Señor se dañó. Eso es lo que buscaba Satanás, el diablo. Quiero que entienda que Satanás, el diablo, mis amados hermanos, es lo que busca: romper la buena relación que tenemos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A su nombre. Este malévolo querubín, porque es un querubín, Satanás es un querubín, pero ahora un ángel caído, un ángel malévolo, un ángel, mis amados hermanos, destructor, enemigo de la iglesia, enemigo del pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? San Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice el Señor Jesucristo, hablando allí, San Juan capítulo 10, versículo 10, bendito sea el Señor, nos dice de este carácter del enemigo. Capítulo 10, versículo 10. Dice: el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar y matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el carácter del diablo, las actitudes, el comportamiento de Satanás es destruir, dañar, hurtar. Destruye las buenas relaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y su objetivo se llevó a cabo porque, mis amados hermanos, dañó la relación entre Adán y Dios. Pero esto porque el hombre transgredió, porque el hombre no se sujetó al mandamiento de Dios. Ese es el resultado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sin embargo tenemos un Dios bondadoso, un Dios que hace el bien, que busca dar el bien. ¿Cuántos alaban a Dios? El acto pecaminoso de Adán y Eva hizo que Dios los expulsara del paraíso. Sí, ciertamente. Hermanos, no hay nada más doloroso que vivir en el pecado y lejos del amor de Dios. Sin embargo, Dios en su bondad no dejó a la pareja a la deriva, sino que le demuestra su bondad, le demuestra su amor, le demuestra su misericordia. Dice la Escritura que los vistió con vestiduras de piel de animal. Aleluya. Amén, para que no anduvieran desnudos, porque al ellos pecar se sintieron avergonzados. Bendito sea el Señor, aunque en realidad la desnudez indica ¿qué? Vergüenza. Indica humillación, miseria, pobreza, desamparo. Pero el Señor no nos dejó solo. El Señor no nos dejó allí. Bendito sea el nombre del Señor. La bondad de Dios fue tan palpable que fueron vestidos a pesar que habían violentado, a pesar que habían sido desobedientes a la ley, al mandato del Señor. A su nombre. Bien dice el apóstol Pablo que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
bondad de Dios! ¡Qué bondad de Dios! ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? ¡Aleluya! Cristo dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Romanos capítulo 5 versículo 8. Dice el texto que estaba yo diciendo, bendito sea el Señor. Romanos 5 versículo 8. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 5 versículo 8. Miren lo que dice la palabra. Mas Dios muestra ¿qué? Su amor. Esa es bondad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué bondad infinita de Dios. Qué bondad tan infinita de Dios. Qué bondad más preciosa del Señor. A pesar de ser pecadores, hermanos, Juan dice que Dios nos amó primero. A pesar que éramos pecadores, dice la Escritura que Dios nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice esa palabra allí. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice la Escritura, bendito, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué bondad más tremenda del Señor. Cada vez que el pueblo de Israel, mis amados hermanos, cada vez que el pueblo de Israel pecaba contra Dios, la bondad de Dios se manifestaba, que les enviaba a los profetas para hacerles retornar al camino que deberían de llevar delante de Dios. Qué bondad más tremenda de Dios, que aún en el Apocalipsis se ve esa bondad, hermano, hablándole a la iglesia, a la Odisea, haciéndole saber su estado espiritual, que era miserable, ciega, desnuda. Pero todavía le dice, pero ven y compra de mí esas vestiduras, ese oro. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Qué bondad más tremenda del Señor. Amén. Véngase conmigo para Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice la Escritura, hablándole el Señor a la Odisea, a la iglesia, a la Odisea, mirando lo que es la bondad infinita de Dios. La bondad infinita de Dios. Porque tú dices, le dice el Señor a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decía la iglesia. Y no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado, es decir, infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero mire el versículo 18, la bondad del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Mire la misericordia del Señor. Mire la bondad del Señor. Estamos viendo, hermanos, la bondad. Las vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos. Este acto de Dios demuestra, hermanos, su bondad tan infinita para con cada uno de nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha abierto la puerta y el camino para que el hombre se torne de su estado espiritual miserable que tiene, venga, bendito sea el Señor, delante de la presencia de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Que aún en la risa, mis amados hermanos, hay llanto, hay dolor. Esa es la miseria. Esa es, bendito sea el estado del hombre, por haber transgredido la ley de Dios. Transgredir significa, bendito sea el nombre del Señor, como acabo de decirlo, quebrantar la ley de Dios, violentarla, no desobedecerla, no sujetarse al mandamiento. Y eso es lo que hizo Adán y Eva. Bendito sea el Señor. Pero mire qué bondad tan infinita del Señor. ¿Cuántos me dicen a Dios? ¿De cuántos de nosotros ha tenido bondad el Señor? A su nombre. ¿Quién vive, mi hermano? Dios muestra, mis amados hermanos, su bondad infinita a pesar del estado de condenación.
Mire lo que dice Romanos, alabado sea el Señor. Romanos, capítulo 5, alabado sea el Señor, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Por la transgresión de Adán, por la desobediencia de Adán, por no sujetarse al mandamiento, dice la Escritura que vino ¿qué? La condenación a todos los hombres. La condenación a todos los hombres. La condenación a todos los hombres. Mis amados hermanos, según el diccionario de la lengua academia española, dice que esa palabra condenar significa pronunciar sentencia, imponiendo a la correspondiente o dictando en juicio civil, dice, o en otras jurisdicciones, fallo que no se limite a absolver tal demanda. O sea que el que ha cometido un delito debe pagar. Que el que ha cometido un delito debe pagar. Si ha cometido un crimen, tiene que enfrentarse ante el juez. Amén. El hombre había cometido un crimen, había cometido un delito. Había cometido, bendito sea el Señor, había desobedecido, no se había sujetado a la voz del Señor. Ahora está en un estado que de condenación. Al transgredir, al desobedecer, cae en un estado de condenación. Dios había dicho el día que comiera el hombre del fruto prohibido, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Moriría. Sin embargo, hermano, la muerte no es el plan de Dios para los hombres. La muerte no fue el plan de Dios para la humanidad. Amén. Sino que fue el resultado por la desobediencia a Dios del hombre. Porque el hombre desobedeció, cometió pecado, entonces la muerte entra a nuestro planeta. Entra a todas las generaciones y hasta la fecha, bendito sea el Señor, la muerte es el final de todo ser humano. Claro, eso no indica que ahí se termina la cosa. Porque nuestra alma, hermano, la muerte solamente hace una separación entre el hombre, el cuerpo, el alma. El cuerpo se va al cementerio mientras el alma va a su destino, que esa alma misma escogió. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no puede pasar por alto, mis amados hermanos, el pecado del hombre. Por lo que Dios se sienta como juez. Se sienta y llama a los que han cometido, a los involucrados en este delito. A cada uno llamó. Dios le dijo a la serpiente que sería que maldita y comería del polvo de la tierra y se arrastraría sobre su pecho por haber sido instrumento del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios dijo a la mujer que su dolor en sus preñeces sería que en gran manera aumentada. ¿Cuántos bendicen a Dios? Al hombre le dijo, por cuanto había escuchado la voz de su mujer, poniendo a un lado el mandamiento, amén, poniendo a un lado el mandamiento por haber escuchado a la mujer en vez que a Dios, maldijo la tierra. No solamente eso, sino que en el sudor de su frente obtendría su alimento, su pan. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? A su nombre. A su nombre. De esta manera, mis amados hermanos, el hombre, una vez que ha pecado, está aquí en condenación. Yo quiero que entiendan, mis amados, que la Santa Escritura, la Biblia, nos manda, o más bien dicho, nos declara que llegará un día donde todos daremos cuenta de nuestros actos delante del Señor. Cada hombre, cada mujer que está aquí, cada uno de los seres humanos, cada alma en el mundo entero dará cuenta delante del Señor. Quiero hacer una aclaración. Nosotros los creyentes que tenemos a Jesús ahora, estaremos delante de la presencia del Señor, pero delante del tribunal de Cristo, que es muy distinto al gran trono blanco. ¿Cuántos alaban a Dios?
nosotros nos presentaremos delante del Señor Jesucristo, no para ser condenados, sino porque ya somos salvos, pero para recibir galardones. Bendito sea el nombre del Señor. Dele fuerte palma al Rey de Reyes. Pero sin embargo, Dios, hermano, se sentará en su trono para juzgar al mundo con autoridad. Así lo dice el Salmos 96, Salmo 96, versículo 13, nos los dice ahí el salmista. Salmos 96, versículo 13. Nos dice ahí la palabra del Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Delante de Jehová que vino, dice, porque vino a juzgar que la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿A quiénes? A los pueblos, las naciones. No va a haber ser humano que no se presente delante de Dios. Se tiene que presentar delante de Dios. Para los creyentes, el tribunal de Cristo. Pero para los otros será muy distinto. Se dice que en el gran trono blanco, bendito sea el Señor para siempre, se presentarán ¿quiénes? Los impíos y pecadores. Aquellos que rechazaron a Jesucristo. Aquellos que rechazaron el Evangelio. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Quién es el que se va a sentar ahí? Jesucristo mismo se sentará en su trono. Y Él va a juzgar, dice San Juan capítulo 5, versículo 22. San Juan capítulo 5, versículo 32. Dice la bendita palabra del Señor a su nombre. San Juan capítulo 5, versículo 32. Perdón, capítulo 5, versículo 22. Versículo 22. Dice la Escritura, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿qué dice? Dio al Hijo. ¿Quién es el que se sienta en el gran trono blanco? El Hijo, Dios, Jesús. Se sentará en su trono, el gran trono blanco, para juzgar al hombre por sus actos. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo les ruego a los hermanos, si le pueden bajar, hermanos, aquí el volumen, hermanos, que está en Messenger, por favor. Gloria sea el nombre del Señor. Tiene su micrófono, se escucha. Gloria a Dios. Por favor, si le puede bajar, se lo agradecería. Gracias. Jesús se sentará en su trono. Jesús se sentará, bendito, y juzgará a quién, al hombre. Allí estarán todos los brujos, santo. Allí estarán, bendito sea el nombre del Señor, todos los hechiceros. Allí estarán, bendito sea el Señor, los cobardes. Allí estarán todos los idólatras, todos los adoradores de muñecos, adoradores, bendito sea el Señor, a todos esos idólatras, todos los fornicarios y todos los abominables. Y todos los mentirosos estarán delante del gran trono blanco. Ahí estarán muchos presidentes, hermanos, como Fidel Castro. Ahí estarán muchos presidentes, mis amados hermanos, líderes, como Hitler, Adolfo Hitler. ¿Cuántos han escuchado? Ahí estará mucha gente delante del gran trono blanco. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 21. Véngase conmigo, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 12 al 15. Vamos a leerlo desde el 11. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos están atendiendo aquí, hermanos? Estamos aquí, alábelo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, ¿quién? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y también ¿quién es? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego no es el infierno. Cuando la persona muere aquí en la tierra y se va sin Cristo, se va al infierno abajo de la tierra. Este no es el infierno, este es otro lugar muy distinto del infierno. Del infierno saldrán, hermanos, los muertos. Y note que ese pasaje dice los muertos, 3 veces los muertos. Porque los que están en Cristo tienen vida, son vivos, no son muertos. Pero aquí son los muertos aquellos hombres y mujeres, jóvenes que desecharon el mensaje del Señor. Gente, mis amados hermanos, que cometió toda clase de pecado en la tierra. Ahora se presentan delante de Dios, salen del infierno y se presentan delante del Señor. Y son juzgados. Todo lo que ellos hicieron está escrito allí. Todos los crímenes que cometieron, los rechazos que hicieron. Cuando el pastor le dijo, quiere aceptar, caballero, usted ama a Cristo. Y él dijo, no necesito al evangelio, no necesito a su Cristo. Aleluya. Estará escrito allí. ¿Cuánto alaban a Dios? Alabe lo que Él vive para siempre. ¡Qué tremendo! Ahí estará Walter Mercado, ahí estará Jenny Rivera, ahí estará, bendito sea el Señor, Juan Gabriel, ahí estará Michael Jackson, ahí estarán todos estos, mis amados hermanos, que prefirieron la gloria del mundo antes que amar a Dios, que prefirieron la gloria del mundo antes que servir a Dios. ¿De qué le sirve al hombre si ganar el mundo y se pierde su alma? Podrán tener millones y millones de dinero, mansiones, pero si no tienes a Jesús, de nada te sirve. ¿Cuánto bendicen a Dios? Quiero que entienda, mis amados hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Pablo dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Véngase por favor conmigo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hace la pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Usted cree que un borracho va a escuchar este mensaje? ¿Usted cree que un idólatra va a escuchar este mensaje? No vas a entrar al reino de Dios. Por tanto, si te mueres sin Cristo, te irás al infierno. Te levantarás de allí, pero no para irte a un hotel maravilloso, sino para irte a un jacuzzi peor que el infierno. Porque allá en el lago de fuego, ahí va a estar el diablo, ahí va a estar el falso profeta, ahí va a estar el anticristo, ahí va a estar la muerte, ahí va a estar el infierno metido en el lago de fuego. ¿Cuánto alaban a Dios? Así que pensemos muy bien, para los que me escuchan en las redes sociales, pero usted que me escucha, lo importante de tener a Jesús en el corazón, lo importante de pertenecer a Cristo. El hombre sin Cristo está condenado a la muerte eterna. Amén. De hecho, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio.
El hombre muere, se presentará delante del gran trono blanco si muere sin Cristo. Ahora bien, si morimos con Cristo, nos presentaremos delante del Señor Jesucristo, pero no sufriremos nosotros absolutamente nada. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dele fuerte palma al Rey de Reyes. Y glorificaremos y honraremos y adoraremos al Rey de Reyes y Señor de señores. A su nombre. Ahora déjeme decirle, hermanos, si ciertamente el hombre fuera de Cristo está condenado, pero hay una esperanza, hay una esperanza, bendito sea el Señor. La Biblia dice, mis amados, que todo aquel que creyere en Jesús es salvo. Que todo aquel que creyere en Jesús es salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? ¿Será qué? Condenado. Juan capítulo 3, versículo 18. San Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado. Amén. Lo leo una vez más, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? La gente dice, bendito sea el Señor, ¿por qué Dios manda al mundo, al infierno? No. Uno mismo se va porque quieres. Pero Dios en su bendita bondad, ha proveído el camino recto que conduce al cielo. Dios busca que los hombres se arrepientan de sus pecados, que procedan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que quiere darle vida, pero vida en abundancia en Cristo Jesús. Señor nuestro, dele fuerte palmas al Rey de Reyes. A pesar de que el hombre se hace duro de corazón, hermanos, Dios es bondadoso, dándole la oportunidad de ponerse a cuentas con él. Amén. La Biblia dice, si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezca su corazón, sino proceda al arrepentimiento, reconociendo que necesita a Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Que venga el pecador y se lave sus pecados en la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, porque Él quita toda mancha de pecado, hermano. Solo la sangre de Cristo puede quitar la mancha del pecado. No es Guadalupe, no son las vírgenes, no es el Papa, no es ningún líder sobre la faz de la tierra, no es ninguna religión. Las religiones confunden, las religiones envían al infierno a la gente. Pero hay un Cristo que ha venido para salvar al hombre y sacarlo del pecado si se arrepiente de corazón y viene a Jesús humillado y aceptando que es un pecador. ¿Cuántos alaban a Dios? Solo en Jesús hay vida eterna. Solo en Jesús hay vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios? Solo en Jesús hay vida eterna. Solo en Jesús. Amén. Solo en Jesús. Qué tremendo, mis amados hermanos. Qué bondad tan infinita de Dios. ¿Cuántos podemos glorificar al Señor por la bondad del Señor? La bondad infinita de Dios se demuestra, hermanos, cuando el hombre viene a Cristo. Sabía, mis amados, que Dios lo justifica. Ahí se demuestra la justificación. Amén. La justificación. De acuerdo, mis amados hermanos, a este término, la palabra justificación quiere decir absuelto y declarado justo por el juez divino. Es decir, que el culpable es declarado inocente ahora. ¿Cuántos alaban a Dios? Habíamos cometido delitos y pecados, pero en Cristo, cuando viene a Cristo, es justificado.
Qué bondad y qué gracia de Dios. Qué gracia de Dios. Cuando el hombre viene a Cristo, vuelvo y repito, Dios lo declara justo solo por el hecho de creer y aceptar en el unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, hermano, el creyente, una vez que viene a Cristo, el hombre que viene a Cristo se vuelve creyente, se vuelve seguidor de Cristo, ya no tiene temor. Ya no tiene temor del juicio venidero, ya no tiene temor de la ira de Dios. Porque fuera de Dios, quiero que entienda que fuera de Dios, Dios está irritado, está enojado contra los hombres pecadores. Dios está irritado contra los hombres idólatras, contra el adúltero, contra el borracho y todas las clases de pecado que se cometen en este mundo. Dios está irritado contra el pecador, porque el pecado ofende a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? El Salmo declara, mis amados hermanos, que Dios está irado contra el hombre. Salmos 7:11. Salmo 7:11. Mire lo que dice la Escritura. ¿Cuántos bendicen a Dios? Alabado sea su nombre. Alabe lo que Él vive, mi hermano. Salmo 7, versículo 11, dice la Escritura de esta manera. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios está irado contra el impío, el pecador, todos los días. ¿Cuánto alaban a Dios? Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impureza, contra toda injusticia de los hombres. Amén. El hombre se ha convertido en un enemigo de Dios. Así es que es importante que entendamos esto. Pero una vez que ha venido a Cristo, es declarado justo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo. No sé si lo pueda, hermano, aceptar esta palabra. Justificados pues. ¿Por quién? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque el pecador, el impío, no tiene paz. No hay tranquilidad. ¿Sabe otra noticia, mis amados hermanos? En Romanos capítulo 8, versículo 1, es otra noticia del Evangelio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando somos declarados inocentes delante de Dios por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, ya no hay ninguna condenación para usted ni para mí. Así que todos los que estamos aquí debemos de glorificar al Señor, que para nosotros no hay condenación, porque hemos aceptado a Jesucristo, el Salvador del mundo, aquel que Dios envió al mundo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Ciertamente fue muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Bendito sea su santo nombre. Dios es el que justifica, santifica y redime. Solo por medio de Cristo el hombre puede ser justificado. No existen medios. No es porque hagas muchas obras o porque hagas caridad, sino solamente, hermanos, en la fe en Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué bondad tan infinita del Señor, hermano. Qué bondad tan infinita de Dios. ¿No se ha puesto a pensar que si hubiésemos muerto tiempo cuando usted no éramos cristianos, qué hubiese pasado con nosotros? Si hubiésemos muerto, hermano, tiempos atrás cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón, ¿por qué no le damos gracias? Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Porque ahora podemos entender la seriedad. Es maravilloso Dios. El Evangelio es de vida o muerte.
Mis amados hermanos, somos justificados solamente por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Cristo. Es tanto así que dice, por gracia sois salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Debemos de glorificar y reconocer, hermanos, la bondad de Dios. Debemos de reconocer esa bondad infinita de Dios, que tuvo misericordia de usted y de mí. Cuando no valíamos nada, ahora valemos algo. Valemos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios. Hermanos, qué bueno es Dios. Dios por naturaleza es bueno. Este acto de ser bueno es el carácter de Dios. Dios ha manifestado su bondad tan infinita para con los hombres. Dios ha permitido, bendito sea el Señor, que en su amor, amén, nosotros pudiésemos alcanzar esa gracia del Señor. Ahora nosotros podemos disfrutar de ese favor divino. Hemos visto que Pablo, mis amados hermanos, les hace mención también a los de Roma, a los hermanos de Roma. Amén. De esa gracia, esa bondad tan infinita. Solo Jesús. Ahora nosotros no tenemos miedo que si morimos, hermano, nosotros si morimos, ahora nosotros podemos entrar con toda libertad al reino de Dios. Y poder ver el rostro de Jesús. ¿Se imagina, hermano? En cambio, los otros, hermanos, se separan de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, y son atormentados. Mientras los que somos creyentes en Cristo Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si tenemos a Jesús, estamos seguros. Nuestra vida está escondida en Dios, está protegida. Estamos seguros. Alabado sea el Señor. Ninguna religión te puede dar esta gracia del don de Dios. Mohamed, el líder de los islámicos, no puede darte esta bondad de Dios. Ninguna religión en el mundo. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Solamente el Hijo de Dios. Qué tremendo razón tenía Mateo. Razón tenía Mateo de decir que no hay nadie bueno sino solo Dios. Solo Dios es bueno. Solo Dios nos ha demostrado su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, solo Dios es bueno. Solo Dios nos ha mostrado su misericordia. Solo Dios nos ha mostrado su bondad. Amén. Estas son las lluvias para todos aquellos que creen en el Señor. Pero también para aquel que no tiene a Jesús, hoy puede llevarse al Señor en su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bondad tan infinita de Dios. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor? Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie.